Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión que creo que es importante comprenderla en toda su profundidad, eh, que tiene que ver con el pueblo de Dios, con su entendimiento, y de algún modo creo que puede darnos algunas explicaciones de por qué estamos donde estamos y cómo estamos. La reflexión está titulada El propósito de Dios para su iglesia. Vamos a ver qué es lo que nos trata de revelar nuestro Dios para poder entender realidades. Y dice lo siguiente: aunque a un hombre se le confíen grandes responsabilidades, su elevada posición no puede ser la medida de su carácter. Es decir, el hecho de que está el presidente de la conferencia general, por poner el cargo más alto, ¿verdad? Esto no significa que su carácter es como la medida, ¿verdad? Este hombre está allí porque ha alcanzado la perfección de carácter, ¿no? Y dice, no, es un hombre que puede errar como cualquier otro, ¿verdad? Las responsabilidades aceptadas no lo hacen perfecto o digno de confianza. Su aceptación ante Dios y esto es ahí reside la clave, ¿verdad? Dice, su aceptación ante Dios depende de su temor a ofender y de su obediencia a los requerimientos de Dios. Por lo tanto, esto es clave. Cuando dice depende de su temor a ofender, ¿a quién? A Dios. ¿De qué manera? Tratar de tomar la gloria sobre sí mismo, porque al ser Él donde está, ¿verdad? En realidad está suplantando a Cristo. Por eso dice, depende de su temor a ofender. Pues así es como ofendemos cuando en lugar de glorificar a Cristo, da igual la posición donde estemos, estamos tratando de glorificarnos a nosotros mismos y colocar nuestra medida de carácter como la medida, el estándar del Evangelio. Esto es un error y pasa bastante más a menudo de lo que realmente nos damos cuenta o estamos dispuestos a aceptar. Dice, si se aparta del consejo de Dios, ya no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no está bajo la influencia del Espíritu Santo, pero ocupa un cargo de responsabilidad, esto se convierte en un peligro tremendo para toda la iglesia. Por eso es necesario que la iglesia actúe como un filtro, ¿verdad? Y que también esté bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque si no, así podemos encontrar respuestas de por qué estamos donde estamos y por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿verdad? Porque a lo mejor en ciertas posiciones hay hombres que no cumplen estas condiciones. Dice, su aceptación ante Dios depende de su temor a ofender y de su obediencia a los requerimientos de Dios. Si no cumple estos condicionantes, dice, si se aparta del consejo de Dios, ¿cuál? Los que acaba de decir, ya no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién actúa? El hombre. Y Cristo no le acompaña. Da igual la posición que el hombre ocupe, ¿verdad? Y esto es muy importante comprenderlo. Cuando los hombres que profesan guardar los mandamientos de Dios, insistiendo a menudo en la importancia de obedecer la ley de Dios, no obran la justicia y caminan en contra de la ley de Dios, Él envía mensajeros para advertirles y hacerles volver a los caminos de la justicia. Pero muchos que no tienen esa fe que obra por amor y purifica el alma, se negarán a escuchar las advertencias de Dios.
Y aquí podemos decir que podemos ver todo el Evangelio. Se puede tomar la Biblia y ver en cuántas ocasiones Dios ha enviado sus mensajeros, sus profetas, ¿verdad? Y que casi en la mayoría de los casos el hombre no ha obedecido, ¿verdad? Si tomamos el caso de la iglesia de la Odisea, el pueblo escogido por Dios, tenemos evidencias claras que el liderazgo le ha fallado a Dios. Y allí se cumple la condición, los dos condicionantes que nos dijo antes, ¿verdad? No cuida de no ofender a Dios, o descuida, ¿verdad?, esa posición de no ofender a Dios, tomar sobre sí la responsabilidad que no le corresponde y no obedecer los mandamientos de Dios. Y podemos ver que esto fue lo que pasó en 1888. Dios mandó un mensaje y el hombre dijo no, ¿verdad? No fueron dispuestos a aceptarlo. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues precisamente lo que acabo de decir. El Espíritu Santo se retiró y no les acompaña. La pregunta es, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Claro, como no entendemos esta realidad, pues no entendemos que esta iglesia camina desde entonces a nivel institucional, porque para que el Espíritu Santo pueda volver a nivel institucional tiene que haber un arrepentimiento y una aceptación. Hay siervos de Dios que dicen, no, nosotros hemos aceptado, pero no se entiende esto. Ayer mismo hablaba con un hermano mío, un anciano de iglesia, de una iglesia que es de mi ciudad, pero no es la iglesia donde yo acudo, y me trataba de decir que no, que el mensaje de John C. Waggoner era la justificación por la fe. Y yo lo miro y digo, ¿estás seguro, querido? Dice, no, sí, que este es el mensaje. Digo, te estás equivocando. Te estás equivocando. La justificación por la fe no es el mensaje de John C. Waggoner, es el mensaje de Lutero. El mensaje de John C. Waggoner es la justificación por la fe, la justicia de Cristo o Cristo nuestra justicia. Me miró y dice, ¿por qué dices esto? Pues porque cuando conoces la auténtica historia sabrás cuál es el mensaje que trajo John C. Waggoner y que la sierva dijo, en él se cumplió la ley ceremonial y la ley moral. Y por esto los hermanos quedaron espantados y dijeron, no puede ser que la ley ceremonial fue colgada en la cruz y la ley moral también. Y dijo, la ley de Dios es eterna. El problema que tenemos es que nosotros no entendemos. Nosotros nos hemos quedado con la letra de la ley y no entendemos quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley. Por eso por eso el mensaje de Dios que fue enviado a través de John C. Waggoner y confirmado por la sierva era Cristo nuestra justicia. Es decir, Cristo en mí es la ley. Es mi justicia, es el cumplimiento. Y hoy lo vamos a ver otra vez. Y eso es lo que piensan muchos de los líderes de nuestra iglesia. Que este mensaje fue aceptado, pero es falso. No es verdad. Si eso fuera verdad, primero tenía que haber una aceptación desde la conferencia general, una declaración de arrepentimiento por el rechazo de este mensaje, y es así como el Espíritu Santo hubiese vuelto a nivel institucional. Pero desgraciadamente sabemos que el final de la historia termina con un remanente pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué no con la iglesia? Pues precisamente por eso. Y esto es lo que nuestro Dios trata de revelarnos hoy también. Hoy necesitamos entender qué es y qué significa Cristo nuestra justicia. Y qué significa cuando a nivel de liderazgo estamos caminando sin el Espíritu Santo. Dice, pero muchos que no tienen esa fe que obra por amor y purifica el alma, se negarán a escuchar las advertencias de Dios. Y esto pasa desde 1888 y hasta hoy.
Y solamente queda que un pequeño remanente, el hombre a nivel personal, pueda estar conectado con el Espíritu Santo si escucha las advertencias de Dios. Si no, no, ¿verdad? A todos los que le buscan, ¿ahora qué está hablando? A nivel personal. ¿Os dais cuenta? Ha pasado de nivel institucional, nivel de liderazgo, a nivel personal. Dice, a todos los que le buscan, Dios les concederá manifestaciones especiales de su presencia y favor. ¿Qué ocurre cuando Dios concede manifestaciones especiales? Es porque Dios envía verdad, mensaje de amor y paz a través de su Espíritu, ¿verdad? Para la gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí me di cuenta también en la última reflexión que hice. Tenemos tantas verdades. Ayer me quedé una hora larga con este hermano anciano, ¿verdad? Explicándole estas verdades que nosotros tratamos de entender en este ministerio. Y quedó impactado. Porque se dio cuenta, igual que yo, cuántas cosas hemos entendido mal. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hemos entendido mal? Y esto nos tiene que decir algo sumamente profundo. No estamos caminando con Cristo, porque a todos los que le buscan, con toda su alma, dice, Dios les concederá manifestaciones especiales de su presencia y favor. ¿Con qué propósito? Primero, para entender el Evangelio, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos glorificar a Dios sin entender su verdad? Ayer le decía a mi hermano, dice, nosotros vamos a ser santificados. ¿En cuánta verdad? ¿En una verdad parcial o en toda la verdad? ¿Y qué verdad? ¿Tiene que ser la verdad de Dios? ¿Toda la verdad de Dios? Solamente así seremos santificados, solamente así glorificamos a Dios. Y cuando nosotros creemos verdades contaminadas, ¿seremos santificados? Se dio cuenta ayer de cosas serias, porque él también, hasta donde había llegado, me estaba contando que al discrepar con la iglesia, fue apartado, ¿verdad? Fue apartado, siendo él también un anciano de iglesia. Esto es lo que pasa cuando el hombre no está bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? No se puede discrepar. Y además, por cuestiones que son bíblicas. Fue apartado por cuestiones que son bíblicas, ¿verdad? Que él tiene razón, pero que el liderazgo no está de acuerdo. Discrepa porque ellos tienen otros conceptos, desgraciadamente, ¿verdad? Dice, pero a los que le abandonan a Dios, vamos a leer la frase de nuevo porque entre tanta reflexión quizás perdemos el hilo, ¿verdad? A todos los que le buscan, Dios les concederá manifestaciones especiales. Entendimiento. ¿Qué son estas manifestaciones? Es entender verdades, queridos. Entender verdades. Verdades que cambian la vida, transforman de su presencia y favor, ¿verdad? Pero a los que le abandonan les advierte, yo también los abandonaré. Y aquí tenemos que entender en qué condiciones Cristo nos acompaña. Venimos hablando sobre este asunto y a mi hermano ayer también le apuntaba. Querido, nosotros tratamos con suma facilidad la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos acompaña en todos nuestros actos, pensamientos, actividades y acciones. Esto es falso, querido. Esto solo ocurre cuando estamos en perfecta armonía con Cristo en obediencia a la ley. Si nosotros desobedecemos,
Eso es lo que nos dice. Pero a los que le abandonan, les advierte, yo también los abandonaré. Y a nosotros no nos viene a creer, pero vamos a ver lo que nos quiere contar Dios, porque necesitamos entender la profundidad de la verdad que viene de Dios. A veces, el Señor envía a sus mensajeros para advertir a sus siervos, a los que están en posición de liderazgo, ¿verdad?, que no hagan las cosas que ellos creen que son mejores. ¿Y quiénes son estos mensajeros que Dios envía? ¿Quiénes son? Aquellos que le buscan de todo corazón. Dice, Dios les concederá manifestaciones especiales, un mensaje, un entendimiento, verdad, que tiene el propósito de transformar vidas y ayudar a los que están en posición de liderazgo. Pero desgraciadamente, por los hechos, por la realidad, por los frutos, podemos darnos cuenta que no están dispuestos a recapacitar, casi en la mayoría de los casos. A veces el Señor envía a sus mensajeros para advertir a sus siervos que no hagan las cosas que ellos creen que son mejores. Dios ve el final desde el principio y los salvaría de las dificultades y los enredos que vendrían como resultado de sus propios planes. Él haría que su influencia se mantuviera limpia y poderosa para el bien sin ser perjudicada por los errores humanos, si le hace caso, ¿verdad? Desgraciadamente no es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Un hombre puede hacer planes que hasta donde puede discernir le parecen impecables. Qué misericordioso es Dios al extender una mano restrictiva diciendo, no sigas ese camino, porque traerá problemas a tu propia alma y confusión y perplejidad a otras mentes, llevándolas a conclusiones equivocadas. ¿Qué responsabilidad tienen los ministros que ministran la palabra? Cuando digo ministros no me refiero a pastores, me refiero a todos aquellos que ministran la palabra de Dios. ¿Qué cuidado debemos de tener para que la gente no llegue a conclusiones equivocadas? Siempre tenemos que obrar con lo escrito está, queridos. Desgraciadamente hoy se predica libremente. O sea, la feligresía está adorando al hombre de lo capacitado, lo listo, mira cómo está contando las cosas. Y no estamos tratando de entender lo escrito está. Por eso utilizamos lo escrito está y tratando de entender las profundidades de lo que Dios trata de decirme. No lo que yo soy capaz de contar de lo que me parece a mí la palabra de Dios. No, tenemos que quedarnos a lo escrito está, queridos. Y tratar de entender cuanto más profundamente una y otra vez. Una y otra vez. Porque así es como nos engaña Satanás, contando historias, lo que nos parece, y no lo escrito está. Si después de que el Señor ha dicho, no avances en esta dirección, el hombre hace caso omiso de la advertencia, ciertamente se producirán los malos resultados de los que Dios deseaba salvarlo. Y esto suele pasar en la iglesia, mis queridos hermanos. El liderazgo, y hay hombres que creen que si ellos no están allí, la iglesia perece, ¿verdad? Y tratan de marginalizar toda voz que discrepa. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que acaba de decirnos Dios, ¿verdad? Dice, si después de que el Señor ha dicho, no avances en esta dirección, cualquier persona que discrepa con las decisiones tomadas, porque deberíamos de poder discrepar, ¿verdad? Y no se hace caso para analizar, a lo mejor discrepa con razón, a lo mejor es Dios el que trata de enviar un mensaje y no se tiene en cuenta, ¿verdad? Hoy, en nombre de la Junta o de algún tipo de comité, incluso del Consejo de la Asociación General, que por cierto ya no lo tiene nadie en cuenta porque se tomaron decisiones
que no se respetan. Y esto tiene que decir algo, mis queridos hermanos, pero el pueblo no entiende. No entiende que estamos en manos de hombres que no tienen el Espíritu Santo. Ni siquiera las decisiones de hombres se respetan. Cada uno hace lo que le parece, ¿verdad? Y nos dice, si después de que el Señor ha dicho, no avances en esta dirección, el hombre hace caso omiso de la advertencia, ciertamente se producirán los malos resultados de los que Dios deseaba salvarlo. Y luego nos preguntamos qué es lo que nos pasa. Y eso es lo que Dios trata de revelarnos aquí. ¿Qué es lo que nos pasa? Es que caminamos en Cristo, tomando decisiones humanas, y ni siquiera aquellas las respetamos, ¿verdad? El Señor quiere que todos los hombres caminen humildemente con Dios. Si los hombres se dedican a su servicio y con mucha oración perseveran en el bien hacer, el Señor los recompensará abundantemente. Su confianza en la sabiduría de la dirección de Dios aumentará. No serán dejados en la incertidumbre, sino que caminando en el camino del Señor se volverán firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor. Dios se complace en su obediencia a todos sus requerimientos. Si un hombre camina en el temor del Señor con perfecto respeto por todos sus consejos, el Señor hará que se sienta su influencia. ¿Entendemos lo que está diciendo? Si un hombre camina en el temor del Señor con perfecto respeto por todos sus consejos, el Señor hará que se sienta su influencia. Si a pesar de una perspectiva oscura, el hombre elige el bien en lugar del mal, el Señor hará que las multitudes estén en paz con él. Al ver la bondad de Dios al cerrar el camino que habría conducido a la vergüenza, dará a Dios el honor y la gloria debidos a su santo nombre. Nuestro afecto natural por los parientes y amigos no debe llevarnos a convivencia en lo más mínimo con sus pecados, ni impedirnos cuando se equivocan tomar medidas decididas para cambiar su rumbo e impedir que se sienta la mala influencia de sus errores. ¿Qué quiere decir aquí? Que Dios necesita hombres que no se corrompan, que no se compran y no se vendan en posiciones de responsabilidad. ¿Pero qué está diciendo aquí? Nuestro afecto natural por los parientes y amigos no debe llevarnos en convivencia a lo más mínimo con sus pecados. ¿Y qué está pasando hoy? Hoy se están nombrando y colocando en posiciones de responsabilidad a gente que piensan igual y que apoyan un cierto tipo de pensamiento, un cierto tipo de acción. Y luego nos preguntamos de por qué la iglesia va así. Porque a los que discrepa se les marginalizan, no se les toman en cuenta y se tratan de acallar por todos los medios. Y luego nos preguntamos qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Cuando los hombres, siguiendo su propio curso, se ven envueltos en la perplejidad por ellos, es decir, cuando se les amonesta a los hombres que están en posición de liderazgo, ¿verdad?, por lo que están haciendo, dice, suelen confiar en los hombres para aliviar la situación y se sienten agraviados si no se realizan sus expectativas. Es decir, tratan de apoyarse en la iglesia que supuestamente les apoya a ellos, ¿verdad?, a pesar de los errores que puedan cometer, de las discrepancias, ¿verdad? Y esto es un error. Eso es lo que trata de decirnos. Esto es un error. Dice, pero a Dios no le agradaría que se aliviaran. Es decir, a Dios no le agrada que la iglesia esté con esta posición de liderazgo, que está al menos contestada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque han de ser castigados por su desobediencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la iglesia, en lugar de actuar como un filtro,
pues bajo su silencio, aceptación tácita, pues el rumbo de la iglesia va sabiendo que va mal, pero ellos siguen aguantando. Y a Dios esto no le agrada, eso es lo que trata de decir, pero a Dios no le agradaría que se aliviaran, que tengan apoyo en la misma iglesia, ¿verdad? Porque han de ser castigados por su desobediencia. Pero esto no ocurre porque por eso nombran parientes y amigos y se complacen en pecado, ¿verdad? Dirigiendo el rumbo de la iglesia en una dirección que a Dios no le agrada. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Yo sé que decir estas verdades tan alto y tan claro molesta, pero está escrito. Tenemos que decidir qué es lo que queremos. ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? El texto de 2 Crónicas, capítulo 17, de 3 al 10, os lo dejo a vosotros que lo leáis porque está en la Biblia, no hace falta comentar nada, simplemente es como apoyo para argumentar lo que trata de decirnos. Dice, la obediencia al Señor siempre trae favor, y un fiel cumplimiento de los principios justos llevará las credenciales divinas. Dice, un fiel cumplimiento de los principios justos llevará las credenciales divinas. Si no es así, no las llevará, porque por ahí empezamos. El Espíritu Santo no les acompaña, ¿verdad? Dice, pero el Señor es deshonrado cuando aquellos que son colocados como mayordomos, guardianes del rebaño de Dios, sostienen y aprueban una obra mala. Y dice, el Señor es deshonrado. Y nosotros creemos que la iglesia va bien, va rumbo hacia la patria celestial. Y dice aquí, el Señor es deshonrado cuando aquellos que lideran la iglesia, ¿verdad?, sostienen y aprueban una obra mala. Y la iglesia se complace, sabiendo que no van bien, ¿verdad? Las señales externas de ayuno y oración, sin un espíritu quebrantado y contrito, no tienen valor a los ojos de Dios. Es decir, aunque tú adoptes una posición farisaica, de santidad, a esa imagen hago referencia, ¿verdad?, porque es bíblica. Cuando tú adoptes esta posición de que tú eres santo, eres puro, tratas de andar en un camino de santificación, pero es que Dios mira más allá. Por eso nos dice, las señales externas de santidad, dice, de ayuno y oración, de santidad, a eso se refiere. Sin un espíritu quebrantado y contrito, dentro una mente renovada, ¿verdad?, dice, no tienen valor a los ojos de Dios. Pero a los ojos del hombre sí, porque es así como nos quedamos engañados. Y decimos, ay, este hombre es santo, ¿verdad? Está puesto por Dios allí. Y no miramos los frutos y las consecuencias, ¿verdad? Dice, se necesita la obra interior de la gracia. ¿Qué quiere decir aquí? Que no está transformado, que el Espíritu de Cristo no le acompaña, porque cuando Cristo está, esto se ve, y lo vamos a ver al final de esta reflexión, ¿verdad? Dice, la humillación del alma es esencial. Dios mira esto. Dios mira lo interior, no lo exterior, ¿verdad? Mira el hombre interior, que el hombre corriente no lo puede ver, solo si está acompañado por el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Recibirá con gracia a aquellos que humillen sus corazones ante Él, escuchará sus peticiones y sanará sus rebeldías. Los ministros y el pueblo necesitan la obra de purificación en sus almas para que los juicios de Dios se aparten de ellos. Dios está esperando la humillación y el arrepentimiento. Qué interesante es eso. Dice, Dios está esperando la humillación y el arrepentimiento. ¿De quién?
Aquí podemos entender que a partir de 1888, al rechazar a Cristo, Dios está esperando la humillación y el arrepentimiento. Porque hasta aquí estábamos hablando del liderazgo, ¿verdad? De esto se trata al fin de cabo. Pero también ataca, o sea, presenta el otro plano personal. Y dice, Dios está esperando la humillación y el arrepentimiento. Recibirá a todos los que se vuelvan a Él de todo corazón. Condicionante, ¿verdad? De todo corazón, con toda su mente, quiere decir. Dispuestos a reconocer el error o los errores y entregarse a Él, glorificarle a Él. Pero ¿ha pasado este momento de humillación y arrepentimiento por rechazar a Cristo en 1888? Y si al pueblo judío le fue retirada la gracia por crucificar a Cristo, rechazar al príncipe de paz y su mensaje, y se les quitó la gracia, ¿por qué creemos que a este pueblo no le ha pasado lo mismo? Nos resulta fácil creer que a los judíos les fue retirada la gracia. ¿Y a este pueblo? ¿O nosotros tenemos permiso especial de rechazar a Cristo y permanecer en la gracia? Vamos a ver lo que nos cuenta Dios, mis queridos hermanos, porque yo sé que cuando una persona como yo, valiente, y perdonad, falta humildad, pero hay que ser valiente, hasta loco diría yo, atreverte a decir lo que Dios dice, en voz alta. Porque hay gente hoy que dice que cree en el espíritu de profecía, pero creen y filtran lo que les conviene. Y se quita de por medio lo que no quieren aceptar. Por lo tanto, no creen en el espíritu de profecía, solo utilizan el espíritu de profecía para lo que les conviene. Y esto pasa más a menudo de lo que creemos. Por eso estamos tratando de estudiar qué nos santifica. ¿Verdades contaminadas? ¿O toda la verdad? Pues necesitamos aceptar toda la verdad, mis queridos hermanos. No escoger lo que nos gusta y echar de un lado lo que nos gusta, ¿verdad? Y decir, creemos en espíritu de profecía, pero solo utilizamos lo que nos conviene, echando de un lado lo que no nos conviene, ¿verdad? Y fijaos, el propósito de Dios para su iglesia. Dios da a los hombres la luz. Pero muchos están llenos de un espíritu autosuficiente y dominante, y se esfuerzan llevando a cabo sus propias ideas por alcanzar una altura en la que serán como Dios. Es decir, la gente ha de someterse y obedecer a ellos, ¿verdad? Están suplantando a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, esto es lo que trata de decirnos Dios. Pero muchos están llenos de un espíritu autosuficiente y dominante. Creen que si no son ellos, la iglesia se va a ir a saber dónde. ¿Y qué es lo que están haciendo? Suplantando a Cristo. Y se esfuerzan llevando a cabo sus propias ideas por alcanzar una altura en la que serán como Dios. Ponen en su mente, en primer lugar, como si Dios tuviera que servir con ellos. En esto radica el peligro. Creer que somos nosotros los que cuidamos el rebaño de Dios y no Cristo. Y esto es lo que ocurre. Y desgraciadamente la iglesia no se da cuenta. La iglesia cree que si alguien no está ahí donde tiene que estar, desaparecerá, ¿verdad? A menos que Dios haga comprender de algún modo a estos hombres que Él es Dios y que deben servirle, se introducirán invenciones humanas que se apartarán de la verdad bíblica a pesar de todas las advertencias que se han dado. Y es así como se explica que doctores de la ley vienen haciendo las declaraciones que hacen. Así se explica el ecumenismo
y los pactos que se firman en el marco del ecumenismo por nuestros pastores. Hoy es tan evidente, todo esto es tan evidente. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿por qué la Iglesia no dice ni mu? Os lo cuento yo, ¿sabéis por qué? Porque bajo el mando de esta gente, que tratan de esconder estas verdades ante la Iglesia, porque no vais a escuchar nunca jamás de un líder que hable del ecumenismo en el marco de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia, por eso dijimos nosotros que tiene dos caras, una cara fuera de la Iglesia para el ecumenismo y otra cara dentro de la Iglesia negando el ecumenismo. Esto es apostasía, queridos, y pretenden que están guiados por Dios, que el Espíritu Santo les acompaña. Y no se dan cuenta de la gran apostasía, en qué oscuridad están. No logran entender, y aquellos que se callan creen que serán salvos. Y no entienden que estamos en el tiempo final, que hemos de dar un mensaje al mundo. La gran pregunta es, ¿qué mensaje creéis que vamos a dar? ¿Cuál es este mensaje? Léanse el conflicto de los siglos, queridos, porque le tenemos como libro base, de fundamento. Y obviamos casi todo lo que nos dice. Estando calladitos, creyendo que esto es iglesia, que este es el pueblo de Dios, que es así como tenemos que actuar. Los apóstoles predicaron la verdad con el riesgo de perder sus vidas. Nosotros callamos la verdad creyendo que así ganaremos la vida. No entendemos el Evangelio, mis queridos hermanos. No entendemos que tenemos que alzar la voz ante lo que está ocurriendo, porque gente, no estamos hablando ya del mundo que no tiene idea de lo que está pasando, sino que el pueblo escogido por Dios, la gran mayoría, subirán en este maldito tren, conducidos por un líder muy hermoso, bien presentable, ¿verdad? Con sus representantes, a través de sus representantes, directamente a la muerte. ¿Y sabéis por qué? Porque faltan hombres y mujeres valientes. Y si no entendemos quiénes son los 144.000 y cuál es el propósito de esta gente, cómo lograrán y obrarán la victoria, no seremos parte de este pueblo, queridos. De ninguna manera. Desconocemos el Evangelio, desconocemos la voluntad de Dios, que esto es lo que trata de explicarnos. Pero no queremos entenderlo. ¿Cuántas verdades sorprendentes se nos presentan a través de la palabra de Dios? Vi el vídeo anterior. He visto lo que ha pasado. Puedo entender la sorpresa, ¿verdad?, de lo que se presenta. Pero mis queridos hermanos, no descuiden lo que aquí se dice según lo escrito está. Mi consejo es, le dije lo mismo que a mi hermano anciano ayer. Estudien el deseo de todas las gentes, todo lo que tiene que ver con la deidad. Dios con nosotros, el primer capítulo. En su templo, creo que es 11 o 12 el capítulo. Consumado es, otro capítulo del deseo de todas las gentes. Patriarcas y profetas, del 1 al 4, el cuarto capítulo. Estudiado, no leer, estudiado en profundidad. Necesitamos entender el tema de la deidad. Mucha gente se perderá por no entender este asunto. Creen que es broma. El tema de la Trinidad nos llevará a todos a la muerte, porque es el clavo ardiente en el cual se sustenta el ecumenismo. Si no fuera así, nosotros no estaríamos dentro del ecumenismo. Por eso en los años 80, y este hermano ayer me decía, ni siquiera sabía que nosotros hemos adoptado la doctrina de la Trinidad en los años 80. Pues esta es la ignorancia de nuestro pueblo, siendo anciano de iglesia. Y no es que le condene a él, me condeno a mí, porque yo tampoco lo sabía. Hasta que me puse de verdad a estudiar y tratar de entender. Esto es un clavo ardiente en el cual se sustenta el ecumenismo. Me refiero a nosotros,
Los que hacen los demás es su problema. Y este es el clavo ardiente por el cual mucha gente perderá su eternidad porque estamos adorando a un otro Dios. Esta es la dura realidad y verdad. Hasta que no estudiemos este asunto según las premisas que fueron fundadas, los fundamentos, los principios que pusieron los pioneros bajo la guía directa de Dios, si no entendemos aquello, hermanos, es vuestra elección, pero muchos perecerán, descuidando entender lo escrito está. A menos que Dios haga comprender de algún modo a estos hombres que Él es Dios y que deben servirle, se introducirán invenciones humanas que se apartarán de la verdad bíblica. ¿De qué nos habla? En primer lugar, este clavo ardiente, la doctrina de la Trinidad, invención humana, no la inventamos nosotros. Los pioneros salían de iglesias que tenían esta doctrina como principio y fundamento. Y ellos no creían y no creyeron en la doctrina de la Trinidad. Esto vino solamente como resultado del apartamiento de la verdad de Dr. Kellogg, que tocó lo que significaba la deidad, se metió en el panteísmo. Consecuencia de esto, empezaron a desviarse del camino hacia la doctrina de la Trinidad, porque querían ser reconocidos, ¿verdad? No ser un pueblo peculiar, especial. Así que os invito a estudiar, queridos hermanos, estudiad. No me tengas en cuenta a mí no me importa, no ni gano, ni pierdo, ni predico por predicar, por ganar algo. Yo no gano nada, ni me interesa. No me interesa. Lo único que me interesa es tu vida. Pero si a ti no te interesa tu propia vida, este es tu problema, querido. Este es tu problema. Es una elección. Se introducirán invenciones humanas que se apartarán de la verdad bíblica a pesar de todas las advertencias que se han dado. Y se han dado. Pero que no se tienen en cuenta, porque esto es lo que trató de decirnos hasta aquí. ¿Verdad? El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo elegido para servirle. Dice siempre tendrá. Y hay que entender lo que pasó en el Carmel. Y entender que Dios tenía un pueblo desconocido por nadie. Ni siquiera por Elías. No sabía que existían. Pero Dios, Jesús, siempre tendrá un pueblo elegido para servirle. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, y os pido que estéis atentos, mis queridos hermanos, porque necesitamos entender una verdad que no nos gusta, pero que es la verdad, desde la perspectiva de Dios, no la de los hombres. Los hombres dicen muchas cosas, muchas falsas. Nuestro deber es ir a lo escrito está, entender lo escrito está. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo elegido para servirle. Y fijaos lo que nos dice ahora. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Les quitó al pueblo escogido por Dios, a los judíos, el reino y se los dio a los gentiles. Dios continuará trabajando en este principio, es un principio, con cada rama de su obra, dice, a través de las edades, es decir, con cada pueblo escogido en cada momento de la historia, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Cuando una iglesia demuestra ser infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición, por más alto y sagrado que sea su llamado, ¿de quién hablará aquí? El Señor no puede seguir trabajando con ella. Ahora entendéis cuando os digo yo que desde 1888 nosotros hemos traicionado el llamado sagrado. Y dice, el Señor no puede seguir trabajando con ella. ¿Y con quién trabajo? ¿Con quién trabaja? El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo elegido para servirle. ¿Entendéis la profunda realidad?
Está escrita, mis queridos hermanos, pero nosotros vivimos un engaño. Un engaño. Otros son entonces elegidos para llevar responsabilidades importantes. Otros, ¿quiénes son estos otros? Los 144,000. Los mensajeros enviados por Dios. Hombres valientes que no buscan preservar su vida, sino que están dispuestos a entregar su vida a morir con tal de glorificar a Dios, de presentar la verdad. Estos son los 144,000, mis queridos hermanos. Y si alguien cree que callándose, aguantando, será salvo, pues traten de entender bien el Evangelio y no se equivoquen, para no llevarse una sorpresa desagradable. Pero si estos, fijaos cómo actúa Dios, según este principio que nos lo dijo, es un principio. Dice, pero si estos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción incorrecta. ¿Entendemos lo que está diciendo? De toda acción incorrecta. Esto significa, han de estar conectados con el Espíritu. Cualquier acción incorrecta implica el abandono del Espíritu. Y otro será elegido. ¿Entendemos lo que está diciendo? Si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará gravemente. Y ahora diría yo, ¿qué le está pasando a este pueblo? ¿Qué le pasa a esta iglesia? El Señor los afligirá y humillará gravemente. ¿Será que está pasando esto? ¿Y ni siquiera nos damos cuenta? Es más, ni siquiera nos lo planteamos. Porque este es el pueblo escogido por Dios. ¿En serio? ¿Y qué acabamos de leer? Cuando una iglesia demuestra ser infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición, por más alto y sagrado que sea su llamado, el Señor no puede seguir trabajando con ella. Pero nosotros tenemos un permiso especial, más especial que el pueblo judío, y nosotros podemos rechazar a Cristo. Sin embargo, Cristo no queda otra, tiene que estar con nosotros porque ya no hay otros. ¿Es verdad? El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo elegido para servirle. Nosotros creemos que hemos arrinconado a Dios, que ya no tiene a otros. Eso es lo que creemos nosotros. Pero Dios tiene un remanente fiel y con los 144,000, terminará la obra. No con una iglesia, con un remanente fiel. Sean de donde sean, ¿verdad? Pero si estos a su vez no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará gravemente, y a menos que se arrepientan, clave, los quitará de su lugar y los convertirá en un reproche. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta verdad? Dios necesita valientes. Los auténticos valientes son parte del pueblo elegido para servirle. Y Él los elige, no una iglesia organizada. Cristo, bajo la orden de Melquisedec. Un pueblo fiel en todos sus límites, que tiene principios puros y santos, no contaminados. Y la evidencia de que esta iglesia ha perdido el norte, el rumbo, es porque sus teólogos
declaran abiertamente lo que declaran. La evidencia es que los pastores, en nombre de la Iglesia, firman documentos ecuménicos en el ecumenismo. Pero el pueblo no quiere ver, porque se les engaña que esta es la Iglesia organizada y que ésta no perecerá. La Iglesia que no perecerá es un pueblo elegido para servirle, exactamente como en el tiempo de Elías. En el tiempo de Elías, la Iglesia establecida estaba en apostasía total. ¿Y cuál era el pueblo? No lo sabía ni siquiera Elías. Él creía que se ha quedado solo, que no hay nadie más, que solo él. Pero Dios tenía un pueblo elegido para servirle, porque la iglesia oficial estaba apostasiada. Toda la nación, toda. Espero que entendamos realidades, mis queridos hermanos, porque leemos el Evangelio y alguien nos cuenta las cosas de tal manera que entendamos lo que algunos creen y quieren, pero no toda la verdad. Cuando los padres aprueban y perpetúan así los males en sus hijos, como lo hizo Elí, Dios seguramente los llevará al lugar donde verán que no solo han arruinado su propia influencia, sino también la influencia de la juventud a la que deberían haber refrenado. Y aquí, queridos, más allá de la profundidad, más allá de lo que aparentemente dice, está hablando del mismo principio de antes, de generaciones, iglesias, generaciones. Ahora va a nivel individual. Podemos entender en generaciones, porque por eso nos dice lo que os dice. Cuando los padres aprueban y perpetúan así los males en sus hijos, como lo hizo Elí, Dios seguramente los llevará al lugar donde verán que no solo han arruinado su propia influencia, sino también la influencia de la juventud a la que deberían haber refrenado. Y cuando los hijos sancionan y perpetúan los pecados de sus padres, el Señor los recompensará a ambos. Tendrán que aprender amargas lecciones. ¿De qué está hablando aquí? Si nuestros padres erraron en 1888 y nosotros seguimos con este error, dice, y cuando los hijos, las generaciones después de 1888, ¿verdad?, sancionan y perpetúan los pecados de sus padres, cuando dice sancionan, aprueban. Esta es la palabra correcta. Del inglés la traducción directa es un poco errada. La corregí en algunas partes, pero aquí se me escapó. Pero aquí dice, y cuando los hijos aprueban y perpetúan los pecados de sus padres, el Señor los recompensará a ambos, a los de antes del 88, a los de después del 88. Tendrán que aprender amargas lecciones. Esto es lo que trata de decirnos. No me creáis a mí, otra vez os digo, al texto, a estudiar y entender. Dios no es adorado con las manos de los hombres, como si necesitara algo, como si dependiera de ellos. Ninguna magnificencia externa puede agradar a Dios cuando el corazón sirve a los ídolos. ¿A cuántos dioses adoramos nosotros? Juan nos dice que solo hay un solo Dios verdadero. Los falsos adoradores han creado un triangulito y tratan de decir que Cristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre son una. Y a esto llaman el único Dios verdadero. Estudien, mis queridos hermanos, estudien. Yo cometí este error. Hubo hermanos que hace muchos años trataron de hablarme de esto. Y por tener gafas, por mirar a través de la mente y los ojos de otros, yo rechacé esta realidad. Hasta que alguien con mucha influencia, con mucho respeto por mi parte, me presentó esta verdad. Cuando la entendí, me arrepentí. Me di cuenta lo importante que es.
Por eso os invito, queridos, no tenéis que creerme a mí. Por favor, no confíen en ningún ser humano. Solo en lo escrito está. Pero esta advertencia es seria. Tómenla en cuenta. Porque es importante. Estamos adorando a un otro Dios. No lo digo yo, se dijo desde 1950. Hubo mucha gente que reclamó esta realidad. Pero precisamente por donde empezó esta reflexión, el liderazgo no lo tomó en cuenta, porque tenían otros intereses. Y se metieron donde no tenían que haberse metido nunca. Y hoy nos pasa lo que nos pasa porque Cristo no acompaña a esta iglesia. Una cosa es la organización, otra cosa es a nivel individual. A nivel individual podemos aceptar o rechazar a Cristo. Pero la organización ya lo ha hecho en 1888. Declarado y demostrado. No necesito demostrar nada. Estudien nuestra historia. Entiendan bien la verdad. Yo os digo hasta donde llego. Pero es deber de cada uno de nosotros tratar de entender la verdad. No se dejen engañados. Quítense las gafas. Miren en lo escrito está. No en lo que declaran los hombres. No vaya a ser que para cuando llegue el momento y se den cuenta del error, el tiempo de gracia se acabó. Porque el tiempo de gracia del remanente final se acaba antes que para el mundo. Así que despierten, queridos. Entiendan la parábola de las 10 vírgenes. Entiéndanla. Ninguna magnificencia externa puede agradar a Dios cuando el corazón sirve a los ídolos y las manos están contaminadas por la iniquidad. Esto es serio, queridos. Es serio. El Espíritu Santo se unirá a aquellos en la iglesia. Yo no sé si os dais cuenta de lo que está diciendo. El Espíritu Santo se unirá a aquellos en la iglesia que con contrición de corazón caminen humildemente con Dios. Y los otros, que también están en la iglesia, se perderán. Se perderán. Estar en la iglesia no es seguridad de nada, sino aquellos que con contrición de corazón caminen humildemente con Dios. Aceptan la verdad por muy sorprendente que sea. Y como no puede ser de otra manera, claro, si alguien nos ha escondido la verdad y ahora de repente se nos presenta la verdad, cuando la sierva dijo, hay más luz que revelarse, y ella dijo, sí, hay mucha luz todavía que descubrir. Pues estamos en este momento, queridos, porque hasta los que no están en la iglesia entienden que algo tiene que ocurrir en este mundo, porque tal como vamos, esto va fatal. El Espíritu Santo se unirá a aquellos en la iglesia que con contrición de corazón caminen humildemente con Dios. A todos los que lo miran y caminan en las huellas de Cristo. Esto es importante entender, queridos. Tiene que ser en las huellas de Cristo, no relativas, no aproximadas. En las huellas de Cristo. Cuando dice esto, quiere decir en la verdad de Cristo, absoluta, no contaminada. Necesitamos entender la verdad de Cristo sin contaminar. Eso es lo que trata de decirnos. A todos los que lo miran y caminan en las huellas de Cristo, Él les da santificación, consuelo y victoria sobre el mundo. Aquí quiero atraer la atención. Cuidado que aquí nos habla de Cristo nuestra justicia. Este párrafo habla de Cristo nuestra justicia. Vamos a ver qué es lo que trata de decirnos. Él les da santificación, consuelo y victoria sobre el mundo. El pueblo de Dios, su reino elegido. Y ya nos dijo quiénes son, ¿verdad? No es como un estanque estancado. ¿Qué quiere decir? No es como esta organización estancada que ha parado la luz, que no hay más luz, no hay más revelación. Por eso dice, es un estanque estancado. Es
el pueblo elegido de Dios, su reino elegido, no es como un estanque estancado, es como un río que fluye constantemente y que a medida que avanza se hace más profundo y más ancho hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. Esta es la obra de los 144,000, de los que han participado en la boda del Cordero. Esta es la obra del pueblo de Dios, ¿verdad? Siempre que se recibe el Evangelio de Dios, su gracia cura las enfermedades que ha producido el pecado. ¿Entendemos lo que está diciendo? Cristo nuestra justicia. Dice, siempre que se recibe el Evangelio de Dios, lo está especificando para que seamos claros, la verdad de Dios, sin contaminar. Eso es lo que trata de decirnos. Su gracia cura las enfermedades que ha producido el pecado. Cura, las cura. No pecan. Esto es lo que quiere decir. Porque lo que está curado, no pecan. Fijaos lo que dice. El sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo nuestra justicia. ¿Entendemos? Se levanta con la curación en sus rayos. La luz, la fuerza y el refrigerio vienen del Señor. Y el buen fruto que se produce da testimonio de una obra de justicia. Por lo tanto, ¿cuál es la justicia de Cristo para nosotros hoy? ¿Entendemos Cristo nuestra justicia? Esto es lo que nos habla. El sol de justicia se levanta con la curación en sus rayos. Es decir, Él viene a curar el pecado. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice curación, es curación. No pecan, ¿verdad? La luz, la fuerza y el refrigerio viene del Señor. La luz, ¿qué es? Su palabra sin contaminar, las huellas de Cristo, ¿verdad? Palabra sin contaminar, el Evangelio de Dios, no de otro que viene del lugar santo. Cuidado, ¿verdad? Del trono del lugar santo. A esto me refiero, a la visión de los dos tronos. La luz, la palabra de Dios, sin contaminar. La fuerza, el Espíritu de Cristo. Y el refrigerio, es decir, la transformación, vienen del Señor. Y el buen fruto que se produce da testimonio de una obra de justicia, una obra perfecta, un carácter idóneo. ¿Podemos entender esta realidad? Esta es Cristo nuestra justicia. Es cómo actúa, cómo se produce este evento. Y para terminar, porque este es el último párrafo, volvamos al principio. Aunque a un hombre se le confíen grandes responsabilidades, su elevada posición no puede ser la medida de su carácter. Las responsabilidades aceptadas no lo hacen perfecto o digno de confianza. Su aceptación ante Dios depende de su temor a ofender. ¿A quién? A Dios, a no suplantar a Dios, sino Él tiene que obrar con y para la gloria de Dios. Y de su obediencia a los requerimientos de Dios. Y hoy, y otra vez me remito al vídeo anterior, pero vídeos así hay muchos en el canal, la gente rechaza esta obediencia porque no cree que podemos vencer. No cree. Esto es lo que predican los maestros de Israel. Y esto es lo que nos advierte nuestro Dios. Esto es lo que nos advierte. Cuidado con lo que creéis. Cuidado en quién confiáis. Las responsabilidades aceptadas no lo hacen perfecto o digno de confianza. Su aceptación ante Dios depende de su temor a ofender y de su obediencia a los requerimientos de Dios. Si se aparta del consejo de Dios, ya no está bajo la influencia del Espíritu Santo. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender bien la realidad y la verdad que Dios trata de presentarnos. Nosotros lo relativizamos todo, lo escondemos todo bajo la gracia perdonadora de Dios y a un sustituto y eliminamos por completo Cristo nuestra justicia. Hoy, las obras de justicia que Él
obra en nosotros. Y nosotros no creemos esta verdad, queridos. No creemos esta verdad. ¿Y por qué no la creemos? ¿A quién adoramos? ¿Os dais cuenta que cuando estamos adorando a un otro Dios, o dioses, si queréis, el Espíritu Santo no nos puede acompañar? Porque estamos en una verdad contaminada. Es una verdad contaminada. Por lo tanto, el enemigo de Dios se ha asegurado con este clavo ardiente la perdición de este pueblo. Por eso Dios se ve obligado a escoger un remanente final, un pueblo fiel, que igual que en tiempo de Elías, es desconocido para todos, pero no para Dios. Y Él, con este remanente final, fiel, terminará la obra. La gran pregunta es, ¿dónde quieres estar? Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a abrir la mente, tratar de entender lo que está escrito, no lo que me cuentan otros, salir del engaño. Cuidado que el Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, se aplica también a esta iglesia. Otros nos están engañando, nos están contando verdades contaminadas. Esto no quiere decir que tenemos que salir de la iglesia, sino salir del engaño del medio de la iglesia. No olvidad, el remanente final está en medio de esta iglesia. Pero es un pueblo escogido por Dios, desconocido para la mayoría, y es fiel. No obedece lo que la iglesia, sino obedece lo escrito está. Proclama lo escrito está. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender de a poco estas verdades. Yo sé que hay ocasiones cuando esto resulta increíble. Pero esto ocurre solo por una cuestión, que es la cuestión y la conclusión de mi hermano anciano de iglesia de ayer. Esto nos pasa por confiar en lo que nos cuentan y no estudiar por nosotros mismos lo escrito está. Por eso nos dice también lo escrito está, lo tratamos en otras reflexiones, por indolencia, por no dedicar tiempo a estudiar y a entender por nosotros mismos lo escrito está, dice, la mayoría se perderá. Por lo tanto, mi invitación, mis queridos hermanos, es estudien, asegúrese que lo que creen es la verdad, el Evangelio de Dios sin contaminar. Nuestra invitación es caminar sobre las huellas de Cristo, sobre la verdad de Cristo, y no otras verdades que vienen contaminadas del trono del lugar santo. Así que le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad y que tomemos decisiones en verdad, para poder ser parte del pueblo escogido por Dios, fiel, el pueblo con cual terminará la obra de esta tierra. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.